estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Milenio Noticias. Ahora vamos a conocer la información financiera en Mercados en Perspectiva, hoy con Juan Musi. Juan. La escudería Ferrari está lista para regresar a México. Santander presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Vamos a platicar como todos los domingos, de qué fue lo más relevante que ocurrió en esta semana que termina y bueno, qué hay en la semana hacia adelante. Quisiera yo empezar sin duda con el tema que más ha trascendido, con el tema que más preocupa y que más nos ha estado preguntando incluso gente del auditorio, y tiene que ver desde luego con la fortaleza del dólar. Y le llamo yo la fortaleza del dólar porque no se trata simplemente de una devaluación del peso. Lo hemos venido comentando en los distintos espacios en los que colaboramos aquí con Milenio Televisión, que no es un fenómeno exclusivo de México, no es un fenómeno exclusivo del peso, el estar viendo esta depreciación, esta devaluación, es un fenómeno de todas las monedas frente al dólar norteamericano. Todas las monedas prácticamente sin excepción se han devaluado, unas más, otras menos, y aquí quizás la buena noticia pues es el hecho de decirles que dentro de este fenómeno de devaluación o de apreciación del dólar, la más fuerte o de las más fuertes han sido el peso mexicano. Y estoy tomando en cuenta momentos del viernes en los que incluso el valor de la moneda, el interbancario, llegó a tocar 14,43 centavos, 14,44 me parece fue el momento más alto, ¿no? ¿Qué explica este fenómeno? ¿Qué hay detrás de esta fortaleza del dólar? Fundamentalmente pensamos y vemos todos los analistas, no es un tema exclusivo de CIE Estrategias por Somoza Musi, el hecho de que las tasas en Estados Unidos van a aumentar pronto. De hecho los bonos ya han empezado a aumentar, y esto ha provocado que mucho dinero que había salido cuando las tasas en Estados Unidos estaban muy bajas, y además hay que recordar que se imprimió mucho billete, mucho circulante, había una liquidez excesiva. Por cierto, esos programas de expansión monetaria también ya concluyeron, pues ese exceso de liquidez llegaba a diversos países del mundo y desde luego entre ellos México, pero también Brasil y también Turquía y también Sudáfrica y también Corea del Sur, o sea, muchos países que estructuralmente tienen una buena óptica, digamos, de parte de los inversionistas en todo el mundo. Cuando el dinero sale de Estados Unidos y empieza a llegar a todos estos países, genera estabilidad cambiaria, incluso en muchos países generó una fuerte apreciación de las monedas. Pues ahora estamos empezando a ver el ciclo inverso. Viene el momento en el que las tasas de interés empiezan a aumentar en Estados Unidos, los rendimientos de los bonos también mejoran en Estados Unidos, y la razón detrás de esto es muy sencillo. Estados Unidos está creciendo mucho y de hecho el viernes pasado nos sorprende con un dato del empleo muy por arriba de lo que se estaba esperando. Se esperaba que se crearan en noviembre 220,000 empleos y la cifra fue 110,000 empleos por arriba de esa cifra esperada, es decir, se generaron cerca de 325,000 empleos en el mes de noviembre. Entre mejor sale la información económica de Estados Unidos, entre más fuerte y sólida se muestra esta economía, pues con más razón el mundo entero se preocupa de que esta política de alza de tasas pronto va a empezar porque tienen que contener a la inflación. Y Estados Unidos creciendo y a pleno empleo, lo siguiente pues es ver inflaciones altas. La manera de combatirlas con la política monetaria, con la banca central, es con el aumento de tasas. Entonces, yo sí quisiera ser muy explícito y decirles, no es un tema de México, no tenemos que preocuparnos de momento y ver el tema como que algo anda mal en nuestro país. Independientemente del momento político y social que vivimos, que sin duda es complicado, pero también podríamos decirles objetivamente que hemos estado monitoreando constantemente los flujos de los extranjeros hacia México y en ningún momento hemos visto una corrida financiera o un fenómeno de salida de México producto de esta inestabilidad
de la que le hablo, política y social sobre todo. Prácticamente todos los países, como les decía, se han devaluado frente a este fenómeno y también ha contribuido, desde luego, y no nos ha ayudado a que el peso tenga una mayor fortaleza frente al dólar, pues el hecho de que los precios del petróleo han bajado abruptamente, cerca del 33% en los últimos 6 meses. Esto le ha pegado, insisto, no solo al peso, a muchas monedas de muchos países que tienen una estructura fiscal y recaudatoria que todavía depende en gran medida del petróleo. Entonces, veamos este fenómeno como transitorio. Hablar de cuándo puede regresar el tipo de cambio a los niveles en los que estaba, creo que sería hablar de un horizonte de por lo menos otros 4 o 5 meses. Quizás en el año entrante, en la primera parte, veamos volatilidad, pero sí pensamos y ubicamos un valor justo de la moneda en los 13.50 y que eso quizás podría llegar en la segunda mitad del año. Incluso en el 2016, cuando empecemos a ver flujo de llegada producto de las reformas energéticas, podríamos volver a ver tipos de cambio por debajo de 13.50. Bueno, creo que fue lo más importante y por eso le dedicamos tanto tiempo a este comentario. No quiero omitir otras cosas relevantes que ocurrieron. La reunión de Banco Central de Política Monetaria de México preocupa el tema precisamente del tipo de cambio en materia de inflación porque hay un fenómeno de transferencia de precios. El hecho de que el tipo de cambio esté alto y muchas materias primas que cotizan en dólares, pues va a repercutir en cierta forma a la inflación. También hubo reunión de Banco Central Europeo, muy decepcionante, les diríamos, no se anunció nada nuevo, simplemente habla de diferir una decisión de hacer un programa de expansión monetaria que podría ser en el primer trimestre del año entrante. Ha perdido mucha credibilidad el Banco Central Europeo con este programa de estímulos que se ha venido difiriendo constantemente. Y comentarles brevemente que la semana que entra es una semana mucho más tranquila en cuanto a información financiera. Vamos a conocer prácticamente producciones industriales de toda la zona del euro, de Japón, de China. Esto abarca pues gran parte de la economía asiática. Vamos a conocer la cifra de inflación para todo el mes de noviembre. Ahí les recordamos que debemos de seguirnos acercando hacia el objetivo de Banco de México, que es del 4%, y también indicadores de confianza y de consumo en Estados Unidos que deben de confirmar este ritmo. Pensamos que va a ser una semana todavía volátil para el tipo de cambio y pensamos que el tipo de cambio podría moderarse o podría de alguna manera calmarse si es que viéramos una estabilización, por ejemplo, en los precios del petróleo y si la información en Estados Unidos no sigue siendo consistentemente muy buena en materia económica y que siga provocando este miedo en los inversionistas. Bueno, pues yo creo que es lo más relevante. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches. La escudería Ferrari está lista para regresar a México. Santander presentó. Gracias, Juan.